Queridas audiencias de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes en este jueves 28 de enero del año 2021. Muchísimas gracias de nueva cuenta por estar en nuestro programa de noticias. Les recomendamos, les pedimos por favor que si pueden, si les gusta el programa, compártanlo, denos un like, hable de nosotros y Cuatro Vientos irá haciéndose, consolidándose cada vez más y más. Muchísimas gracias por estar aquí transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Un placer cuando son las 8 de la mañana con 32 minutos. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Olga Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier Cruz? Buenos días amigos, amigas de Cuatro Vientos. Pues aquí, más puestos que un calcetín para empezar nuestra transmisión de hoy. Ay, Olga, fíjate que antes de empezar ya con la información que hemos, le hemos acompañado, sí, la selección que hicimos, el guión que se propone y las imágenes correspondientes, fíjate que voy a dar a conocer rápidamente una información que acaba de emitir a esta hora, a las 8:30 de la mañana del tiempo de Baja California, la Agencia Española de Información EFE. Fíjense, amigos y amigas, que esta vacuna de AstraZeneca, que es la gran apuesta que México le está dando después de la vacuna rusa, que es la que nos van a mandar la próxima semana, muy probablemente 25, Sputnik 5, porque pues va por números romanos, ¿no? Es Sputnik V. Bueno, y lo que pasa es que hay otros antecedentes con números romanos, pero fíjate que esta AstraZeneca, le digo que le ha confiado mucho el gobierno mexicano para que se desarrolle allá en Inglaterra, pues no se está recomendando para mayores de 65 años. Dice la información lo siguiente: la Comisión de Vacunación alemana recomienda en un informe no definitivo que se está difundiendo hoy en Europa desde muy temprano, que limitar a menores de 65 años el uso de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, que podría ser aprobada mañana viernes por la Agencia de Medicamentos Europea. Textualmente dice este comunicado lo siguiente: no hay de momento datos suficientes para juzgar la efectividad de la vacuna en mayores de 65 años, según la versión del informe de la Comisión de Vacunación alemana, que se dio a conocer hoy muy temprano, les digo, en medios de información de aquella nación europea. El ministro de Salud, Jens Spahn, matizó, tras divulgarse esa opinión, que la recomendación de la Comisión sobre AstraZeneca todavía no es definitiva, sino solo una propuesta provisional, y agregó que la decisión final se tomará no solamente una vez que esta Comisión de Vacunación Europea se pronuncie positivamente sobre la vacuna de AstraZeneca, y que la Comisión Europea, conjuntamente con la alemana y las demás veintitantas naciones que conforman la Unión Europea, pues así lo acepten, Olga, y esto pues abre una enorme incertidumbre de momento, ¿sí?, sobre el futuro de esta vacuna para los mayores de 65 años. Así es, hay que estar pero muy pendiente de lo que digan las autoridades de salud en México también, Javier. Ajá. Porque pues esto sí es algo novedoso, no lo habíamos escuchado, no, de AstraZeneca. Bueno, también respecto a las vacunas hay que comentar primero que la inmensa mayoría de los países está sufriendo por la falta de vacunas, Javier. Ya son varias las vacunas que están listas para entrar a la etapa 3, pero son pocas las que ya se están produciendo para aplicarse masivamente. En el caso, por ejemplo, de España, ayer las autoridades de salud españolas lanzaron un SOS, un llamado de auxilio, porque se han quedado sin vacunas y tuvieron que frenar de golpe su programa de vacunación, que de por sí va muy lento. Hay que decir que México se encuentra entre los 20 países que más vacunas han aplicado, junto con Argentina. Claro, estamos muy abajo en la lista, por encima de la India, por encima de Brasil, pero muy abajo todavía en la lista en comparación con las vacunas que ha aplicado, por ejemplo, Israel, ¿sí?, y otras y algunas potencias económicas. Es difícil esto de la vacunación, y viene a cuento, Javier, todo este comentario, porque he estado escuchando algunos analistas que dicen que México va a tener que, el gobierno mexicano va a tener que rendir
cuentas, pagar facturas por haber decidido tan tardíamente que los estados de la República y los particulares, la iniciativa privada, puedan también adquirir vacunas y empezar pues un programa masivo de vacunación en el país junto con el gobierno federal. Lo cierto es que no hay vacunas para nadie. El problema no se empezó ni temprano ni tarde. Pudieron haber autorizado esto hace 2 o 3 meses y el resultado iba a ser el mismo, porque no hay suficiente producción de vacunas. Sí, y ese es un gran problema precisamente, que ayer mismo y ya desde el lunes de esta misma semana, amigos y amigas, tiene que ver con lo que estás informando, con el tema de lo que está sucediendo en España, por ejemplo. Pero de nueva cuenta, AstraZeneca está en el ojo del huracán, Galicia. ¿Cómo ha sido? Al menos en Europa. Ayer, amigos y amigas, de hecho compartimos ya por la tarde-noche una información de la prensa europea, en donde la Comisión Europea le exigió ayer miércoles a la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca que respete sus compromisos legales y morales y encuentre una solución para entregar las dosis de su vacuna firmadas con la Unión Europea, y que han anunciado que no podrán suministrarse a tiempo esta empresa, amigos y amigas. Estamos en una pandemia, perdemos gente todos los días. Esto no son números, son personas, declaró en una rueda de prensa la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, quien tras cierta confusión a lo largo del día de ayer, confirmó que a las 6 de la tarde y con 30 minutos se celebró una nueva reunión con la farmacéutica para abordar este problema, y les confirmó que, pues simple y sencillamente, no tiene las vacunas, no tiene la cantidad que había prometido que iba a tener tanto en reserva como en producción. Y amigos y amigas, esto puso los cabellos de punta a todos los países europeos, que han invertido 336 millones de euros para ayudar a esta empresa a desarrollar y a producir esta vacuna, amigos y amigas. Y esto entonces se convierte en un escándalo tremendo, porque Pfizer también en realidad ha tenido problemas para su producción, y están fallando al momento de cumplir con sus compromisos, Olga, con los gobiernos de naciones europeas y del continente americano. Así que por eso es que también ahora entendemos por qué la estrategia de México está diversificándose, y otros países de Europa, como por ejemplo Argentina o Galicia, que ayer recibió una dosis de más de 25 millones de vacunas, de dosis de la Sputnik B, como le dices tú, Sputnik 5, como le digo yo. Y fíjate, y esta situación está entonces orientada a ya no depender tanto de estos grandes consorcios que acapararon recursos públicos, porque ese dinero es dinero público, lo que se invierte por parte de los gobiernos para el desarrollo de estas vacunas. Y amigos, esto entonces hay que seguirle muy de cerca la huella y estar informados para evitar, por ejemplo, en el caso de México, que esta información que poca gente la conoce en nuestro país, ¿sí? Sirva para que se esté criticando a un gobierno que, bueno, hasta donde estamos observando, pues parece ser que mantiene una política correcta de decir, bueno, tenemos este problema, hay que buscar entonces otros lugares en donde se esté haciendo, y por eso estamos con China y por eso estamos ya con Rusia, buscando otras alternativas. Así es, la Sputnik, se supone, esta vacuna Sputnik rusa, se supone que llega a partir de febrero, Javier, y marzo, y van a llegar a México 24 millones de dosis. 24. De hecho, va a ser la cantidad más grande que empiece a vacunar en México, ¿no? Ya masivamente. Y bueno, nada más cerrar estos comentarios sobre las vacunas con el caso de Cuba. Cuba es un país que tiene muy baja tasa de contagios de COVID, y se puede dar el lujo, como lo está haciendo, porque además tiene una ciencia médica muy desarrollada, de empezar a desarrollar su propia vacuna. Hay que comentar que Cuba pues ha estado sujeta desde hace ya muchas décadas a un bloqueo económico por parte de Estados Unidos, y la industria farmacéutica, con todo lo que tiene de criminal,
respeta este bloqueo y no le ofrece a Cuba los medicamentos necesarios. Esto ha obligado también a Cuba a desarrollar su propia industria farmacéutica. Claro, claro. Y es muy interesante porque está fabricando su propia vacuna y puede hacerlo en un plazo de hasta 5 meses ya, porque se propuso 6 para mediados de año 2021. Terminará ya su vacuna y empezará la aplicación masiva. De hecho, ya está entrando a la fase 3. Por eso la va a aplicar en Irán, que es donde están desarrollando la fase 3. Pero el director general del Instituto Finlay de Vacunas, Vicente Vélez Bencomo, explicó que si van a producir 100 millones de vacunas, una cantidad muy superior a la que requiere la población cubana, que es más pequeña, es porque van a entregar también esta vacuna a varios países. Por ejemplo, Javier, a Vietnam, al propio Irán, que también tiene un bloqueo económico de Estados Unidos, a Venezuela, fíjate, y a Pakistán, y también tienen pedidos de la India. Van a entregar a estos países vacunas, pero lo interesante a propósito de las edades que estás diciendo, Javier, de AstraZeneca, que no es recomendable según la opinión de autoridades sanitarias alemanas, que no es recomendable para mayores de 65 años, la vacuna Soberana 2, que es la que va a sacar Cuba, es recomendable para todas las personas de 19 a 80 años. Ya sabemos que los menores todavía no están en los programas de vacunación. Sin embargo, Cuba está desarrollando una vacuna más, Javier, que es, aquí te lo voy a leer tal como lo señala, dice: la vacuna Soberana 2 inició esta semana su ensayo clínico ampliado, el cual se extenderá a 900 personas entre 19 y 80 años. En tanto, en el mes de febrero, ya unos días estamos de entrada a febrero, se prevé efectuar una nueva prueba con población pediátrica para que también se pueda aplicar a los niños. Y esto es muy interesante porque será entonces el primer país que elabore una vacuna también para los niñitos, Javier. Así es. Y amigos y amigas, hay que recordar también, y esta sería ya la información, la última información que proporcionaría yo en este momento sobre el tema de COVID, Olga Alicia, en este arranque de nuestro programa de noticias, que ayer arribaron por la tarde al aeropuerto de la Ciudad de México 8,000 dosis de una vacuna anti-COVID conocida como CureVac, para efectuar estudios clínicos de la fase 3 en nuestro país, que está desarrollando. Fíjate, está apoyando esta investigación el Tecnológico de Monterrey, donde están entrando a este tipo de temas. Y fíjese que Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, dio a conocer también que en este momento nuestra nación, el gobierno mexicano, las autoridades sanitarias mexicanas están haciendo ensayos clínicos, están permitiendo que se realicen ensayos clínicos en México para 3 vacunas anti-COVID. Mire, la primera es CanSino, que es la China, ¿sí? Está también el laboratorio Janssen, el laboratorio farmacéutico, también de los más importantes a nivel mundial, y ahora está CureVac. Así que esa es la alemana. Estas 3, la alemana, que fíjate que están en estos estudios. Se cree que la que primero va a salir ya en los próximos días es el resultado de la fase 3 de CanSino, la China, ¿sí? Y posteriormente se dé a conocer lo de Janssen y terminaríamos entonces por ahí dice unos 4 o 5 meses más lo que suceda con CureVac. El propósito que nos fijamos fue el traer a México el mayor número posible de ensayos clínicos fase 3 de diferentes proyectos de vacuna. Se identificaron cuáles eran estos proyectos, los que nos importaban o interesaban más, y CureVac es uno de ellos. Sostuvo ayer en conferencia de prensa Marcelo Ebrard, y de nueva cuenta es lo que estamos diciendo aquí. A mí me parece una política interesante, inteligente, el que no se esté apostando todo a una o a 2 vacunas. Creo que en la diversidad de suministro va a ser finalmente el éxito que tenga el país en la aplicación y el desarrollo de la vacunación. Obviamente el aparato para vacunar a la gente, y esto que es muy importante de AstraZeneca, que se defina el día de hoy en la tarde-noche, allá en Europa, si va o no va, Olga,
esta vacuna para los mayores de 65. 65 años, pues es fundamental para que tengamos entonces una información. Ya me está dando muy mala espina el que AstraZeneca hasta el momento no haya hecho ninguna aclaración sobre este señalamiento de las autoridades sanitarias alemanas. Sí, y bueno, importante, Sputnik es una vacuna que no necesita refrigeración, Javier, porque me estaba recordando que lo de AstraZeneca también es complicado porque necesita contar con refrigeradores muy especiales. Son temperaturas muy bajas, no recuerdo ahorita la cifra, creo que 70 grados centígrados lo que se requiere para conservar la vacuna, y Sputnik no la requiere. Bueno, pues esta es la información interesante de las vacunas, Javier. Hasta las 8:50 minutos. Hasta las 8:50 minutos. Así es. Entonces, bueno, pues esperemos que nos lleguen rápido ya las vacunas. También lo que se ha informado es que del gobierno federal se están haciendo llamadas ya en México a toda la población de la tercera edad. Nos localizan, nosotros todavía no, por teléfono, pero ya tengo muchísimos conocidos de México y de Chihuahua, Javier, donde me dicen amigos y amigos de mis amigos, dicen, ya me hablaron, están llamando por teléfono de parte de las autoridades federales. Y los cielos de la nación. Sí, para localizar a la gente de la tercera edad, y lo que le preguntan es su nombre y si quiere o no que se le aplique la vacuna. Si la gente dice que no quiere que se le aplique, bueno, ya lo descartan, ¿verdad? Porque pues es voluntario esto. Pero si dicen que sí, le van haciendo la lista ya, entonces no es para que vayan de inmediato a vacunarlos, sino están levantando como el censo de ver quiénes están dispuestos a vacunarse. Hay que esperar, amigos y amigas, el llamado a las autoridades. Bueno, amigos, vamos a continuar con nuestra información, ahora sí vamos a entrar a lo lleno de nuestra información ya editada. Vamos con tiburones, ¿no? Vamos con los tiburones, Sol. Así es. Pues es una noticia triste, sobre todo para Javier, que le gustan tanto los tiburones, en especial el tiburón blanco. Bueno, el 70% de ejemplares de algunas especies de tiburón ya está extinta. Qué barbaridad. El exceso de pesca mundial ha provocado la desaparición de más del 70% de ejemplares de algunas especies de tiburones y rayas, como se le dice a las que conocemos como mantarrayas. Así es. Esto abre un enorme agujero en la vida de los océanos de consecuencias desconocidas, advirtió un informe que se encargó de estudiar esta situación que están viviendo los tiburones. Así es, la agencia francesa de información AFP informa que el declive de especies como el tiburón martillo o la mantarraya es inquietante. Otros, como el tiburón oceánico, están al borde de la extinción. Los pescadores los buscan por sus aletas, muy apreciadas culinariamente. En 60 años su población ha caído 98%. Es un declive peor que el de la mayoría de los grandes mamíferos terrestres, parecido o igual al de la ballena azul, explicó el profesor Nick Dulby del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Canadiense Simon Fraser. Mira, su equipo ya recogió y analizó datos hasta para poder elaborar un retrato fiable de 31 especies de tiburones y rayas. Sabíamos que la situación era mala en numerosos lugares, pero eso provenía de varios estudios e informes. Era difícil hacerse una idea de la situación global, afirmó el científico Nathan Pacoru, quien confirmó el estudio publicado en la revista Naturaleza. Ponemos al descubierto un creciente riesgo de extinción para grandes especies en los hábitats más grandes y más aislados del planeta, que a menudo pensamos están protegidos de la influencia humana, señaló Pacaru, de la misma Universidad Canadiense. Los datos revelan un enorme y creciente agujero en la vida oceánica, denuncian los expertos, quienes apremian a acotar el exceso de pesca. Para las 18 especies de las que se disponen de más datos, los investigadores calculan que sus respectivas poblaciones han caído más del 70% desde el año 1970. Además del tiburón oceánico, los martillos comunes y el gigante han llegado a una situación crítica, pues su población ha bajado más de 80%. Mire, los tiburones y las rayas son especies particularmente vulnerables porque crecen lentamente y se reproducen poco. Según el estudio, en 50 años se ha duplicado el uso de palangres,
y de redes de cerca que capturan la vida marina sin discriminación. En tanto, los organismos regionales que reglamentan las empresas pesqueras internacionales no han inscrito la protección de los tiburones mantarrayas como una prioridad, dijo Pacarú. Explicó y dijo que aplicar reglas de protección funcionan, y un ejemplo está en el gran tiburón blanco, especie legendaria que ha vuelto a las aguas americanas según el experto, y que bueno, amigos y amigas, aquí es un verdadero placer conocer, saber, observar a este enorme escualo, el más grande de su especie, Olga Alicia, deambulando. Cuando menos hay 180 de ellos individuos que común y recurrentemente llegan año con año a la zona de reserva Isla Guadalupe, que está alrededor de unos 240 kilómetros en el Océano Pacífico, frente al puerto de Ensenada, mar adentro. Qué cosa tan preciosa. Sí, que a ti ya te tocó verlo, sabías que fuiste a hacer un reportaje sobre eso. Tan hermoso. Sí. Por eso te digo que es realmente... No, yo me hubiera muerto de terror ahí viendo ese animal o todo. Oye, pero fíjate el terror que dan de sentir los tiburones cuando ven a cualquier pescador, a cualquier humano. Ya es que estamos bien espantados con la película esa de tiburón. Sí. Ay, hombre, creo que hay en el año, hay 1 o 2 ataques de tiburón, Galicia. Uno de ellos pudiera ser mortal. Posiblemente pone 3 en todo el año. ¿Cuántos se capturan? Millones en un año. Sí. Qué cosa, impresionante. Bueno, vamos a regresar al tema de las enfermedades, las causas de muerte en nuestro país. No solo COVID, se disparan las muertes por diabetes y enfermedades del corazón, y de alguna forma van una de la mano de otra, Javier, estas muertes, además porque pues el sistema de salud que nos lo dejaron tan desmantelado, pues ha tenido que abocarse casi por completo a atender la pandemia. Y coincide con otra pandemia a la que no le hemos puesto solución. La de la diabetes. No. Y la hipertensión. Finalmente yo me quiero referir porque estas dos enfermedades están también directamente relacionadas con la obesidad y el sobrepeso. Así es. Alejandra Crail, periodista de la revista MX. La información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, que se obtiene del análisis y captura de datos de las actas de defunción, muestran que la pandemia de COVID-19 elevó el número de defunciones por otras enfermedades. Por ejemplo, dejó una estela de excesos de mortalidad en diabetes mellitus, que crecieron 35.6% más de lo esperado, en enfermedades del corazón, que mostró exceso de 38.6%, y en neumonías, que subieron hasta un 44%. Miren, al haber padecido un infarto, la causa de muerte de miles de mexicanos quedó registrada dentro de las enfermedades del corazón, que es la principal causa de muerte en nuestro país. Infartos, hipertensión, arritmias, entre otros, han matado en 2 décadas a más de 2 millones de mexicanos, Olga, el equivalente a que desapareciera toda la población del estado de Hidalgo. Los datos preliminares del INEGI muestran que este rubro, tan solo entre enero y agosto de 2020, presentó 38.6% más muertes que las esperadas. Pero las estimaciones epidemiológicas antes de que la pandemia de COVID-19 llegara a México era que en los primeros 8 meses de 2020 murieran 100.624 personas por enfermedades del corazón. Sin embargo, ocurrieron 139.436 muertes, es decir, se presentó un exceso de mortalidad de 38.812 decesos solo en esta categoría, Olga. Diversos estudios, como aquel realizado por la Sociedad Española de Cardiología, muestran que los pacientes que sufren un infarto de miocardio y que están infectados por el COVID-19 presentan una mortalidad 5 veces superior que aquellos que sufren un infarto pero no tienen COVID. En 2018, de acuerdo con la estadística de mortalidad del INEGI, la influenza y las neumonías fueron la 8ª causa de muerte de los mexicanos. Aquel año, apenas 28.332 personas murieron por esta enfermedad, considerando que el 98% de estas defunciones corresponden a neumonías, pero para 2019 ocuparon el mismo sitio con 31.081 defunciones, la mayoría de ellas neumonías. El año del inicio del COVID-19, sin embargo, las neumonías escalaron 3 peldaños y se convirtieron en la 5ª causa de muerte en México,
Solo en los primeros 8 meses de 2020 ocurrieron el 94% de las muertes que se registraron en todo 2019. Por neumonías, exactamente. Por neumonías, efectivamente. Esto se traduce entonces en un exceso de mortalidad del 44%, pues para ese periodo se esperaban solo 20.297 defunciones. Sin embargo, se presentaron 29.228 muertes, un exceso, ¿sí?, de defunciones por neumonía de 8.931 muertes. Aunque la diabetes fue desplazada por el COVID-19 en el segundo sitio de causas de muerte más frecuente en México, esta enfermedad también se elevó en número. Entre enero y agosto del 2020 murieron 99.733 personas a causa de la diabetes mellitus, la enfermedad que se produce por la falta de hormona insulina o por una reacción adversa del cuerpo a ella. Y acuérdese usted que esta insulina la produce el páncreas. En este caso se repite la ecuación. Antes de terminar el año se presentaron el 96% de las muertes por diabetes que hubo en todo el año 2019, que acumularon en 12 meses, fíjese usted, 104.354 defunciones. La que es ahora la tercera causa de muerte de los mexicanos mata en promedio a 214 personas todos los días, pero en 2020 el riesgo se elevó al ser considerada una comorbilidad que eleva el riesgo de complicaciones si se contrae COVID. Pues ese es el fenómeno, Alicia, que estamos encontrando, este tema de la diabetes mellitus y el tema de las enfermedades del corazón, sí, por la obesidad, por el sobrepeso, y esta a su vez provocada por esta libertad que dio el gobierno federal durante los gobiernos del Partido de Acción Nacional y el último del PRI, de la Revolución Institucional, a todo tipo de alimentos chatarra y bebidas chatarra. Eso, Olga, le pegó terriblemente a la población mexicana. Y bueno, estos datos comienzan a salir a la luz pública y vamos a ver, INEGI, qué nos dice sobre esto, también sobre este tema, porque va a decir cosas muy interesantes sobre porque también te piden información sobre tu alimentación y vamos a ver qué estamos comiendo. Aunque así ya, bien, la lonjita uno ya sabe de qué se trata. Lonjita, Javier, bueno. Estás bien esbelto. Muchas gracias. Usted está mejor. Bueno, vamos a una información que es de veras preocupante y no salimos de este problema. Las comunidades indígenas de San Francisco Cerrato, Donaciano Ojeda, Crescencio Morales y Carpinteros en Zitácuaro, Michoacán, advirtieron a la mesa de seguridad del municipio que han formado una guardia policial indígena propia. Autodefensa. Sí, le llaman guardia policial indígena, pero son grupos de autodefensa. Ello ante la incesante violencia de la que son víctimas por parte de grupos delincuenciales y de la inacción del cuerpo policíaco estatal, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía Michoacana. Y te hablan, Silvano Aureoles. Lo vamos a ver muy activo haciendo campaña ahora en contra de la 4T, pero mira cómo tiene su estado. Jordana González, que trabaja para el portal Contralínea, informa que hasta el pasado 2020 los indígenas mazaguas habían instalado 3 puntos de vigilancia, uno en la entrada a la carretera de la localidad de Carpinteros, el segundo en la entrada de La Soledad y el tercero en la entrada a Curungeo. En las comunidades mencionadas había ocurrido previamente, el 14 de noviembre, enfrentamientos de las comunidades con grupos delincuenciales. Aunque los pobladores dieron aviso a la Fiscalía General de Michoacán y aseguraron que la Guardia Nacional tenía la ruta para llegar a auxiliarlos, no aparecieron estas autoridades hasta el término de este enfrentamiento, el que dejó muertos de ambos lados. La Fiscalía General de Michoacán solo recogió los cuerpos del grupo delincuencial, dijo un comunero que por estar en peligro de su vida se omite su nombre. Estos delincuentes tienen sometidos a los productores indígenas de aguacate. Otros han sido despojados de sus huertas, casas y vehículos. Se menciona en un comunicado que emitieron el pasado 22 de diciembre, Olga. Híjole, cómo hace falta el doctor Mireles. ¿Qué te hace recordar, verdad? De inmediato. Sí, exactamente la gran lucha que dio el doctor José Manuel Mireles para organizar a las autodefensas. Ahí están resurgiendo, Javier.
Es por eso que este 26 de enero, en una mesa de trabajo con autoridades municipales, estatales y federales, exigieron el reconocimiento y la aprobación de su Guardia Policial Indígena, la asignación presupuesto directo para este 2021 por tenencia, comunidad o ejido, de acuerdo con el número de población y grado de marginación de las localidades que integran el Consejo, y que con ello sean transferidos los poderes de gobierno y administrativos para la aplicación y ejecución de estos presupuestos. Asimismo, dijeron que no permitirán la entrada de la Guardia Nacional, de la Fiscalía ni de la Policía Estatal a sus localidades hasta tener respuestas que nos lleven a un buen camino. Qué cosa. Mire, a la reunión con los indígenas mazahuas acudieron el subsecretario de Gobernación del Estado, Gustavo Arias, el director de carpetas de investigación de la Fiscalía Estatal, Manuel Moreno, así como el fiscal regional de Zitácuaro, Francisco Franco. Todos estos, más otros buenos para nada, amigos, amigas, estuvieron ahí, incluyendo al presidente municipal de Zitácuaro, Hugo Alberto Hernández, y sus regidores. El Consejo Indígena de Seguridad aseguró que la organización está conformada por la defensa de su territorio y de sus familias, y no es una guerra declarada a las autoridades. Solo queremos vivir en paz. Eso dijeron los representantes de las 28 localidades con más de 20,000 habitantes y con un territorio de 18,000 hectáreas, de las cuales el 70% pertenecen, fíjate, a la reserva de la mariposa monarca, y el restante de la superficie a cultivos. Ahora, tú podrías pensar que porque precisamente está ahí esta zona de reserva tan importante, un orgullo a nivel mundial para México, Galicia, y salen estos con sus babosadas de dejarlo ahí desprotegido a manos de los delincuentes. La mariposa les importa un soberano. Un verdadero soberano. Mira, no obstante, reiteraron su inconformidad con el trabajo de las autoridades que deberían estar velando por la seguridad de los ciudadanos, pues no hacen el trabajo que les corresponde. Ejemplificaron que cuando pidieron apoyo para la prevención de delitos, y más aún los de alto impacto como secuestro y extorsiones, simplemente no hubo respuesta. Estamos cansados de que no realicen la encomienda que tienen. Lejos de protegernos, han realizado acciones que nos perjudican, dicen los representantes de las comunidades a los funcionarios, y hablan de la supuesta complicidad de la Fiscalía con el grupo delincuencial. Dicen, nos consta que se encuentran directa o indirectamente protegiéndolo. Oye, bueno, fíjate, es lo mismo, Javier. Exactamente, sí. Olga, es exactamente lo mismo que movilizó hace 10 años a las autodefensas michoacanas con el surgimiento de estos grandes líderes de sus comunidades, prácticamente todos ellos encabezados o representados, vamos a ponerlo así, por el doctor Mireles, que lo hemos colocado ahí como un homenaje a él en estos momentos tan terribles de nueva cuenta para el pueblo michoacano. Porque esto que está sucediendo, amigos y amigas, en el municipio de Zitácuaro, esto que está sucediendo en Zitácuaro, amigos y amigas, sucede prácticamente en todos los municipios de Michoacán. Y de nueva cuenta estamos viendo cómo se coluden las autoridades con los delincuentes de Galicia. En este momento, y eso es lo que más me llama la atención, en este momento, quien está encabezando una lucha encarnizada con sus rivales, que ya están posicionados, algunos de ellos incluso grupos delincuenciales que sobrevivieron al tema de Mireles, ¿sí? Y mucho más antes atrás con la Tuta y todo este tipo, estos grupos. Olga, el cártel Jalisco Nueva Generación está entrando con una violencia impresionante, sí. Y los únicos lugares a donde no han podido posicionarse es precisamente en donde encuentra ese tipo de respuesta de la población. Ahí no han podido entrar. A Zitácuaro, Galicia, de alguna forma han provocado las comunidades indígenas con su organización más elemental, contenerlos. Pero oye, si piden auxilio y el gobernador y no sé quién es más arriba no estén queriendo hacer absolutamente nada por este problema para contener a estos grupos delincuenciales, sabiendo el enorme poder que tiene este cártel Jalisco Nueva Generación, oye, pues entonces estamos ahí hablando posiblemente de una colusión de los funcionarios con esos grupos delincuenciales. Así es. Bueno, habría que mencionar en relación con este tema que apenas ayer estábamos hablando del caso de Alfredo Castillo, este hombre
del equipo más cercano a Enrique Peña Nieto, que fue procurador de justicia, Javier, en el Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador, y que lo mantuvo muy cerca de él durante todo su sexenio, de toda su confianza, a grado tal de que lo mandó, decíamos, prácticamente en calidad de virrey a Michoacán, pasando por encima de la soberanía del Estado, de las autoridades locales, de todas las autoridades en Michoacán, de todos los niveles de gobierno, para constituirse en la única autoridad, y que fue con la orden de, comillas, pacificar Michoacán, y en realidad lo que hizo fue ir a pactar con los cárteles de la droga, desarmar a las autodefensas, meter a la cárcel al doctor Mireles, y como el mismo doctor Mireles lo denunció en su momento, hacer un nuevo pacto con grupos delincuenciales que se presentaban como autodefensas, y a protegerlos incorporándolos a la policía. Así es que si ahora los indígenas que están creando su consejo policial indígena hablan de que están coludidos las autoridades policíacas y las autoridades de gobierno con el crimen organizado, no se equivocan, ya lo había denunciado y lo había señalado hasta con nombres y apellidos el doctor Mireles. Recomendarles nada más, Javier, recordarás tú que fuimos aquí a Tijuana a la presentación de su libro del doctor Mireles, recomendarle que si tiene la oportunidad de conseguirlo, lo consiga y lo lea. Todos somos autodefensas, el despertar de un pueblo dormido. Este fue el libro que escribió Mireles, no se va a arrepentir, es una lectura muy, muy buena, y nos recuerda que Michoacán se resquebrajó desde el 2004, Javier, poco antes de que empezara el gobierno de Calderón. Es la tierra de Calderón, ¿verdad? Te recordarás que cuando Calderón toma protesta en aquel acto donde a duras penas pudo entrar por la puerta trasera, por la puerta trasera Congreso de la Unión, a tomar protesta como presidente, pues lo recibieron los michoacanos arrojando 6 cabezas de ejecutados a una pista de baile. Bueno, desde entonces jamás se pudo arreglar ese problema del narcotráfico y sus implicaciones narcopolíticas en Michoacán, y ahí estamos sufriendo las consecuencias. Así es, Olga, y desafortunadamente esa situación sigue en este gobierno del Partido de la Revolución Democrática allá en Michoacán. Terrible, terrible, y esperemos que se dejen de demagogias y se ponga a hacer su trabajo. Sí. Pero lo dudo mucho porque sin duda, hay encubrimientos, hay complicidades y ahí hay coparticipación, ¿sí?, para sacar jugosas ganancias con estos grupos que operan prácticamente de manera impune, hasta que el pueblo de nueva cuenta está tomando las armas para decir: ya estuvo, señores. Si no ayudan, patada en la cola y a volar. Bueno, y honor a quien honor merece, Javier. Sí, el doctor Mireles. Nuestro agradecimiento siempre al valiente doctor Mireles, que desgraciadamente falleció en noviembre pasado. Bien, bueno, y estamos ante otra plaga terrible, otro personaje de caricatura, o Galicia. Así es. Pero qué dañino resultó junto con su pareja, con su esposa Marta Sagún. Y sus hijitos. Así es. El presidente Vicente Fox toleró las acciones de su esposa Marta Sagún y de los funcionarios públicos de su gobierno en relación con graves actos de corrupción. Él, Fox, es responsable por haber permitido ese ejercicio indebido de recursos públicos durante su administración, el tráfico de influencias y de todos los hechos de corrupción, desde el mismo ejemplo de amigos de Fox, ni modo que haya sido ajeno a todo el esquema de financiamiento ilegal durante su campaña. Desde luego que él estaba enterado y toleraba todas estas prácticas corruptas. Así lo señaló directamente el doctor en Derecho Jaime Cárdenas Gracia. ¿Y quién es el doctor Cárdenas Gracia? Pues mire, es investigador titular C del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien asegura que Marta Sagún era conocida como quien realizaba abiertos tráficos de influencia para favorecer a empresarios, los conocidos que solicitaban favores, y por ese tráfico de influencias cobraba en efectivo o en especie.
así como el asunto de los hijos de Marta Sagún, los hermanos Vibriesca, con escándalos como el de oceanografía y otros que se suscitaron en el gobierno de Vicente Fox. En el contexto de la próxima consulta para juzgar a los expresidentes de México, el exconsejero electoral Jaime Cárdenas considera que los mandatarios sí cuentan con información respecto a los actos de corrupción y en consecuencia también las responsabilidades. Su obligación es que esos hechos se investiguen y que los culpables sean realmente castigados. Mire, el académico universitario observa que a pesar de la alternancia, la corrupción no fue erradicada. Ahí me tocó vivir de manera muy intensa algunos casos de la corrupción de ese sexenio, del de Vicente Fox. Empezando por la manera en que Vicente Fox llegó a la presidencia de la República. Él llegó con el voto de millones de ciudadanos, pero empleando un mecanismo de financiamiento electoral no legal. Lo que llamamos el caso Amigos de Fox es un financiamiento paralelo. Fíjate que esto lo denunció el propio Lino Corrodi, Javier, Así que fue es. de los organizadores de Amigos de Fox, y cuando entró en conflicto con Vicente Fox, muy al inicio de su sexenio, escribió un libro, Lino Corrodi, donde denunció todas las corruptelas, que él por supuesto se zafa, ¿no? Y dice, pues es que Amigos de Fox se desbordó de mis manos y empezaron a meterse personas que traían dinero de dudosa procedencia. Bueno, pues respecto a este financiamiento de Amigos de Fox, el ex consejero electoral Jaime Cárdenas abunda que los recursos que lo llevaron a la presidencia no eran de los partidos de la alianza de Fox, esa alianza que la formaron el Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista, sino los que el expresidente obtuvo mediante la asociación civil conocida como Amigos de Fox, recursos principalmente provenientes de empresarios que no fueron reportados ante la autoridad electoral y que empañaron ese triunfo electoral, advierte quien en esa época formaba parte del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral. Agregó que por los hechos vinculados a Amigos de Fox, el PAN y el Partido Verde fueron sancionados con más de 500 millones de pesos. Dice textualmente el exconsejero. Entonces, ese acto inicial de gobierno de Fox ilustra un problema de corrupción política. Más tarde hubo, durante ese gobierno, un papel inusitado por parte de la que sería la primera dama, Marta Sagún. Claro, andaba buscando quedarse con la presidencia cuando terminara su segundo esposo. El doctor Jaime Cárdenas califica a Fox como un presidente con muchos excesos y para ilustrar su afirmación pone como ejemplo otros casos de corrupción no menos grave como el Toalla Gate o el empleo de fideicomisos. Por ello, explica que el tema de fondo es que la corrupción está vinculada al poder y donde hay poder político y este se ejerce con discrecionalidad y sin existir los controles institucionales y sociales adecuados, es obvio que esta corrupción florece. Principalmente el sujeto de la corrupción durante el sexenio de Vicente Fox fue Marta Sagún. Fue el símbolo de la corrupción, al igual que sus hijos, dijo este académico. No obstante, todas las evidencias que existen en contra de Fox, el doctor en Derecho indica que será muy difícil que esas corruptelas se judicialicen, porque se trata de hechos ocurridos hace ya varios años, 2006, ¿no, Javier? Sí. Respecto de las pruebas, advierte que aún deben conservarse muchos archivos institucionales que pueden emplearse para sostener señalamientos de denuncia que permitan las investigaciones respecto al expresidente Fox y a su entorno inmediato. Y dijo finalmente, no será tan fácil armar toda esa información y presentarla jurídicamente ante los tribunales, y aunque se reuniera toda la información, los delitos vinculados con la corrupción prescriben. Seguramente la defensa del expresidente como Fox o Carlos Salinas se va a decir que, suponiendo que esos hechos fueron ciertos y estuvieran probados, son hechos que por el transcurso del tiempo han prescrito y por lo tanto ya no hay responsabilidad penal alguna. ¿Cómo ve eso, Pues Galicia? habría que verlos, Javier, Habría porque que no verlos. solamente están los que se cometió en el tiempo que fue presidente.
Todavía después, Javier, cuando crea su fundación y se maneja con fideicomisos, obtuvo recursos enormes del gobierno federal que encabezó Peña Nieto, no tanto el de Calderón, sino el de Peña Nieto. Un último comentario. ¿Tú sabes qué? En realidad no tengo tanto miedo a que se llegara a presentar esta queja y que finalmente avance y que existan esos documentos y se puedan armar. El problema es precisamente la Fiscalía General de la República, Galicia, porque sabemos ya en este momento, creo que nadie en México tiene duda de que tenemos a un fiscal que en realidad ahí está, no sé por qué, ahí sigue, también no sé por qué, pero ha comprobado hasta el cansancio que es, cuando menos, omiso y un indolente. Patas de plomo, diría el piporro. Bueno, la fortuna de 10 multimillonarios aumentó 500,000 millones de dólares el año pasado, en plena pandemia, fíjese usted. 500,000 millones de dólares, 10 multimillonarios, mientras que los pobres van a tardar 10 años en recuperarse, casi media generación. La pandemia de coronavirus dejará un daño colateral que pocos están teniendo en cuenta: el crecimiento radical de la desigualdad. Así lo advirtió el pasado lunes la organización Oxfam en su más reciente informe, La inequidad del virus. Mire, según las cifras de esta organización no gubernamental, las 1,000 personas más ricas del mundo ya recuperaron sus pérdidas de principios de la pandemia. Incluso los 10 personajes más ricos del mundo, como Jeff Bezos, Elon Musk y Bill Gates, a los que hemos estado en este momento darle seguimiento con nuestras imágenes, aumentaron sus fortunas personales en más de medio billón, es decir, 500,000 millones de dólares, Olga Alicia, en lo que va de la crisis. Por ejemplo, Microsoft reportó el martes que sus servicios de computación en la nube Azure crecieron 50%, ya que la pandemia mundial benefició la inversión del fabricante de software en el trabajo y la enseñanza desde casa. Ahí lo estábamos viendo, trabaja en casa, pues sí, con ese dinero. Los ingresos totales del gigante del software subieron a 43,080 millones de dólares, Olga, hasta el pasado 31 de diciembre, desde los 36,910 millones de dólares del año previo, superando así las expectativas de analistas con más de 40,180 millones de dólares, de acuerdo a datos de la empresa IBES de Refinitiv. En tanto, la organización Oxfam remarcó que a menos de que los gobiernos del mundo reorganicen sus economías, a los más pobres les tomará 10 años recuperar sus pérdidas por el coronavirus. Al mismo tiempo, la pandemia ha provocado la peor crisis laboral en más de 90 años en el mundo, con cientos de millones de personas subempleadas o sin trabajo. Estamos siendo testigos del mayor aumento de la desigualdad desde que comenzaron los registros. La profunda división entre ricos y pobres está resultando tan mortal como el virus, señaló en este estudio Gabriela Bucher, que es la directora ejecutiva de Oxfam Internacional. Esta organización indicó que, según datos del Banco Mundial, los niveles de pobreza global serían más altos en 2030 que antes de la pandemia, siendo las mujeres y los grupos raciales más marginados los que más posibilidades tienen de pasar hambre. Cada vez que leo esto, Javier, pues que me disculpen los odiantes de López Obrador y sus críticos y opositores, pero más me convenzo de lo acertado que ha sido la política social de apoyar a la población más marginada mexicana. Míralos, ahí están pidiéndole una limosna, un mendrugo, ¿sí?, a estos, entre otros mil grandes magnates, mujeres y hombres, que se dan vida de reyes. Bueno, vamos rápidamente a la última nota, Javier, porque ya nos está esperando nuestro colaborador. Mire, Cuatro Vientos. En respuesta al incidente, amigos y amigas, en el que se vio implicada la embarcación Fairly Mowat de la Sociedad de Conservación Pastor del Mar, Sea Shepherd, con sede en los Estados Unidos, en donde murió un pescador de San Felipe, el Congreso de Baja California pedirá al gobierno federal
que ordene la inmediata suspensión de actividades en el Alto Golfo de California y en el mar interior mexicano de esta organización ambientalista internacional no lucrativa que se fundó en el año de 1977 en Vancouver, Canadá. Híjole, lo único bueno que ha hecho el Congreso en esta legislatura, Javier. De igual forma, pedirá al gobierno de López Obrador la cancelación del convenio de concertación que firmó en octubre de 2019 con Sea Shepherd para que esta sociedad realice actividades de vigilancia e inspección en el mar territorial del Golfo de California. 2. Que asegure ministerialmente al buque Fairleigh Mowat y ordene el arraigo de la tripulación y capitán en el puerto de San Felipe para que no salgan del territorio nacional, en tanto se deslindan sus responsabilidades administrativas y penales por el accidente marítimo que el 31 de diciembre costó la vida al pescador Mario García Toledo. 3. Que deslindadas las responsabilidades correspondientes y de proceder así, inicie los trámites legales a fin de lograr la indemnización a que se refiere el artículo 31 de la Ley Federal del Mar, en este caso aplicable a la Sociedad Ambientalista Extranjera. El acuerdo que presentó el legislador Juan Manuel Molina García y se aprobó de manera unánime por los diputados presentes en la sesión de ayer del Congreso, incluyó además una petición a la Fiscalía General de la República y a la General del Estado para que investiguen a fondo los hechos del pasado 31 de diciembre por tratarse de un delito perseguible de oficio. Igualmente exhortó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que remita a la legislatura una copia certificada del convenio de concertación, programas de trabajo aprobado, reportes de actividades y demás documentos relacionados con la autorización y desarrollo de las actividades de Sea Shepherd en las aguas del norte del Golfo de California y de la Zona Económica Exclusiva de México, sin exclusión de documento alguno. Los diputados asimismo pedirán a las comisiones de gobernación de los congresos de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur para que, al igual que la legislatura de Baja California, formulen y presenten una iniciativa de reforma al artículo 27 de la Constitución Política de México para que se considere la totalidad de la extensión del Golfo de California como aguas interiores mexicanas. Ello para que tengan plena jurisdicción sobre las mismas y pueda México ejercer en de manera indiscutible su soberanía y así evitar situaciones de hecho y de derecho que afecten a los mexicanos. Los legisladores agregaron una propuesta para pedir a la Semarnat que se incluya una comisión especial de los legisladores de esta 23 legislatura del Estado a la reunión intergubernamental del próximo 25 de febrero con el tema de la problemática pesquera de San Felipe. Apenas el pasado lunes 25, 3 semanas después del incidente marítimo de ambientalistas con pescadores que costó la vida a uno de estos últimos y a 6 años de las primeras restricciones a la pesca en el Alto Golfo de San Felipe, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que retrasaría una reunión con los afectados. Así es, Olga, y bueno, pues esta situación, por una parte, Olga, bueno, me da gusto y hay que de alguna forma felicitar en este caso a los diputados de Baja California, porque al fin le entraron al toro, ¿no? Y ahora sí como se debe de hacer competiciones concretas y ante autoridades también concretas, para que esto empiece finalmente a tomar un cauce, porque efectivamente, Sea Shepherd, Sociedad Internacional Ambientalista, tiene que rendir cuentas y el gobierno federal mexicano en este momento que firmó en octubre del año 2019 un nuevo convenio con esta compañía ambientalista, ¿sí? No lucrativa, dicen ellos, bueno, sea sometida a un escrutinio, no nada más en Baja California, sino por parte de todo el sector del Ejecutivo Federal, pero también se tiene que sumar el Poder Legislativo Federal, Galicia. Así es, Javier. Bueno, oye, finalmente, rápido, un último dato, fíjese que los políticos y los partidos políticos están derrochando millones de pesos en Facebook y en Instagram. Fíjate, la nota dice que, por ejemplo, el Partido Verde Ecologista tiene un gasto de 5 millones y en total se está hablando de una cantidad que supera los 125 millones de pesos, Galicia. Es una cantidad que se está derrochando de acuerdo a la biblioteca de anuncios de Facebook y también con los partidos Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y Morena, los partidos que más han hecho gastos en las redes sociales. Bueno,
¿Algún comentario final que quieras hacer? Muchas gracias, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Compartan nuestro programa si les gustó y no se pierda el siguiente. Tenemos una entrevista, la colaboración de cada semana con Jesús Sosa Castro. Regresamos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.